Yes. Damos inicio a esta sesión de las comisiones de salud y futuro del Senado. El día de hoy tenemos de invitado a Octavio Vergara, director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, y está Pablo del Hogar de Cristo, siempre nos acompaña, pero también está con parte de su equipo, ¿no es cierto?, con Isabel Robles. Por parte de lo que nos interesaba hoy día conversar era cuál era la situación de los adultos mayores, pensando en lo que viene, ¿no? Más que en la evaluación de lo que se ha hecho. Hemos estado con Octavio y yo en particular, además en la Comisión de Adulto Mayor, revisando varias veces también la Comisión de Salud, el rol que han tenido, pero la pregunta es más bien por el bienestar de los adultos mayores, y este fue un concepto que nos instaló en una minuta Pablo Vidal cuando nos preguntaba, o sea, de los aprendizajes, de las lecciones que tenemos, cómo nos hacemos cargo de lo que significa una pandemia en tiempos tan prolongados respecto de la bienestar, y a mí me gusta ese término, no solamente la salud o evitar el contagio de los adultos mayores, y poder tener esa reflexión contigo, Octavio, y bueno, desde el Hogar de Cristo han tenido además especial preocupación en el caso de los adultos mayores más vulnerables. Antes de darle el espacio para que nos haga una breve exposición, un planteamiento, más bien esto de, más suelto, Octavio, siéntete con esa libertad, quería comentar dos cosas. Primero, hay felicitar a Olga como Seremi de Ciencia, y en ella a todas las Seremis de Ciencia, el Ministerio de Ciencia, que no tiene seremías en todas las regiones, tiene por macrozona, pero yo creo que debe ser el único ministerio que todas sus seremías son mujeres. Eso es bien destacable, y yo creo que no tenemos conciencia. Nos ha tocado en esta instancia compartir con varias de ustedes. Margarita estuvo varias veces, ella fue reemplazada, vamos a conocer probablemente a la nueva Seremi, pero creo que es súper valioso el aporte que han hecho, y hoy día además se inició la consulta sobre la estrategia de género en innovación y desarrollo de ciencia, tecnología, innovación, ¿no es cierto? Que hay un trabajo muy bien elaborado, yo quiero destacar eso, y con metas bien ambiciosas por parte del Ministerio. Entonces, ahí, Olga, después sería súper bueno que nos puedas compartir el link para esta consulta, para que quienes estamos aquí también puedan participar, y pedirles ayuda también para difundir esto. Hay un mes en el cual esto va a estar abierto a recibir aporte, y el desafío es cómo incorporamos efectivamente la mirada de género en el desarrollo científico, pero sobre todo cómo aprovechamos talentos, que si no se nos quedan fuera. Y yo sé que los que estamos aquí compartimos absolutamente esa mirada. Así que felicitarlas por el trabajo que hay ahí, Olga, en tu nombre al resto de la Seremi, y ayudarte ahí en la difusión. Gracias, senadora. Voy a dejarles ahí el link entonces para que puedan participar. Es la consulta pública sobre la política de igualdad de género para el ecosistema ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Así que se lo dejo. Muchas gracias, senadora. Y lo segundo que quería compartirles es que yo vengo saliendo de un seminario que nos invitaron de la Católica, en que se dio a conocer los resultados del proyecto Esperanza, que es un proyecto que hizo la Católica junto con BHP Billington en 4 comunas, Puente Alto, La Pintana, Pozo Almonte, me falta una, pero en comunas populares, y que tiene resultados súper buenos, sobre todo en la interoperabilidad de sistemas de información, que me parece que es clave para el tema, para la trazabilidad, y también de trabajo con la atención primaria. Entonces quedamos en que los iba a invitar para que nos muestren los resultados de su experiencia, porque además tienen la gracia de tener la mirada de evaluación científica, ¿no es cierto? Pero sobre todo el resultado de cómo mejora la trazabilidad cuando se incorpora el territorio, ya los actores en el territorio, junto con poner a disposición los sistemas de información. Estaba Rafael Arauz también, que está trabajando con ellos, entonces creo que puede ser una herramienta importante, sobre todo pensando en ver cómo se escalan estas experiencias, pero donde ya está demostrado que funciona, está el software, no sé, el implementado, ¿no es cierto?, las modalidades de gestión y también los aprendizajes. Ambas cosas quería compartirles antes de darle la palabra a Octavio. Ahora sí, Octavio. Gracias, Presidenta. Tengo una presentación, la voy a hacer muy cortita para que después la discusión se pueda dar, así que la comparto, entendiendo que, en el fondo, la idea, más que hablar de lo que se ha hecho, es lo que viene, ¿cierto? No sé si se ve la pantalla. Sí, sí la vemos, Octavio. Se ve bien. Voy a pasar bien rápido un poco lo que ha sido, porque son 2 frentes. Uno,
las personas que están institucionalizadas, ¿cierto? Específicamente lo que pasó con el COVID, y las personas que no están institucionalizadas, ya en el marco de las personas mayores. Bien, resumido esta parte, lo que se hizo o lo que se ha hecho hasta la fecha, hay un trabajo bien intenso con respecto a los ELIAM, y aquí también agradecer al Hogar de Cristo, que también ha participado súper intensamente en este diseño y en la implementación. Nos ha permitido ayudar o acompañar a 1.200 hogares, a más de 25.000 residentes, funcionarios, etcétera, entregar mucha ayuda en elementos de protección personal, capacitaciones, hemos realizado harto testeo preventivo, ¿ya? Y testeos de pooling también han sido importantes para poder llegar rápido a los diagnósticos en los ELIAM. Hemos también contratado harto personal de reemplazo, han sido 4.600 personas las que hemos contratado para que no nos pase lo que pasó, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, que los hogares quedaban sin cuidado y la gente se fallecía en el fondo y llegaba al ejército y la encontraba muerta, que pasó en varios lugares. También implementamos estos hogares transitorios, que a la fecha han sido 22 residencias, y aquí solamente un contexto general. El Senama hasta en sus 18 años tenía 16 residencias y solamente este año ha creado 22 nuevas, o sea, ha sido un trabajo súper alto esfuerzo. ¿Cuál es el resultado hasta la fecha? Y esto es algo que señala el profesor Marcos Singer de la Universidad Católica, que pudo medir un poco el impacto, es que esto permitió salvar a lo menos 411 vidas, esta estrategia que hemos implementado en conjunto con todos los actores de la comunidad. El Senama ha sido un actor más que ha trabajado en esto, ¿ya? Y sitúa hoy día, según lo que dice el profesor, como el séptimo mejor, con el mejor desempeño en cuanto a la mortalidad de los establecimientos de larga estadía de los países que han levantado cifras, que son principalmente países europeos, bueno, Estados Unidos y asiáticos. ¿Qué es lo que queremos seguir en el caso de los ELIAM? Avanzando en la estrategia, que ha dado resultados, y sobre todo temas que sabemos que son súper importantes como el testeo y otros, y concentrarnos también en que esto pueda desplegarse a lo menos durante el primer semestre del próximo año, y estamos sobre todo resolviendo ahora lo que será la gestión de apoyo en terreno, que ha sido clave durante este año, el personal de reemplazo, que este es un tema que estamos actualmente buscando los recursos para poder avanzar con el apoyo para los próximos 6 meses a los establecimientos de larga estadía, y la alianza también ahora con MinSal, que ya no vamos a estar utilizando nuestras residencias sanitarias, sino que son nuestras residencias transitorias, sino que las sanitarias. Allá apunta al frente de los ELIAM en el contexto de la pandemia, y ahí como queremos seguir cuidando a las personas mayores que están en estos establecimientos. ¿Qué es lo que pasa con las personas mayores no institucionalizadas? Bueno, en resumen, esto la vas a rápido, pero lo que se ha hecho hasta este año, en temas de vacunación, hospital digital, atención a domicilio, pago de pensiones, que muchas de ellas se hicieron dejaron de ser presencial y se hicieron de forma remota, voluntariados que hemos lanzado, campañas, etc. Todo lo hemos hecho en el marco de poder apoyar, pero básicamente dentro de lo que es el contexto de la pandemia nos interesa poder trabajar, y quizás tomando un poco lo que decía usted ahora con respecto a cuáles son los focos, obviamente el bienestar físico, psicológico y social también de las personas mayores, a través de acciones que aseguren la dignidad de la vejez, sobre todo en el contexto COVID, favorezcan la autonomía de las personas mayores y promuevan una imagen positiva de la vejez, que es un desafío que también ha quedado pendiente en este tiempo de pandemia. En el caso de lo que tiene que ver con reforzar también el trabajo de acompañamiento y orientación de las personas mayores, hemos reforzado el trabajo que está haciendo Salud Responde justamente en poder acompañar en el contexto previamente de COVID, la alianza que hemos hecho con municipios como Senama para poder tener una articulación, y aquí nos ha ayudado mucho también el Sistema de Naciones Unidas a través de una alianza que hicimos con el PNUD, que está trabajando muy fuerte con nosotros en un proyecto que se llama Proyecto Nodo, que justamente ha ayudado a avanzar una alianza mejor a nivel municipal del trabajo que está haciendo el Senama. Y vamos a continuar avanzando en robustecer el Fono Mayor de Senama, que ha sido clave este año. El 2020 el Fono pasó en marzo de recibir 2 llamadas al día a recibir 400 llamadas al día. Tuvimos que reestructurarlo entero, capacitar a los profesionales, asesorarnos, trabajar con distintas instituciones, dar consulta psicológica, y ya han sido más de 35.000 personas, 30.000 personas las que le hemos dado algún tipo de apoyo y acompañamiento a través del Fono durante estos meses, y eso va a continuar también durante el tiempo de la pandemia, ¿ya? Esto es lo que decía antes, más de 30.000 llamados, la gran mayoría son mujeres. Hoy día estamos con cerca de 170 llamadas promedio. Esto ha bajado un poquito más también porque tiene una relación directa con los contagios y con los anuncios además que se hacen, y los principales temas que han sido parte de las llamadas tienen que ver obviamente con salud, COVID, beneficios sociales muchísimos, pensiones, maltrato, ha aumentado cerca de 400% el maltrato a las personas mayores en este tiempo, contención emocional, que ha sido súper importante, y gestión de casos sociales, ¿ya? Nosotros estamos articulando la respuesta con toda la red que tiene el Senama, que la hemos robustecido bastante, y además para el próximo año vamos a contar con
el apoyo específico de atención exclusiva para adultos mayores en las corporaciones de asistencia judicial, que fue un gran paso que se logró por parte del Ministerio de Justicia hace un mes, un poquito más atrás, ya que eso nos va a permitir poder resolver casos que no estábamos pudiendo resolver, porque el Senado hoy día no tiene las atribuciones legales para representar judicialmente los casos de abuso o maltrato. Con respecto a lo que tiene que ver con la realización de actividades para las personas que no pueden salir, estoy hablando específicamente del enfoque que ha dado también Senama, lanzamos y vamos a trabajar con fuerza también la campaña de la realización de ejercicio físico en el marco de un programa que se llama Vivi Frail, que lo trajimos a Chile, que es un programa que promueve la Organización Mundial de la Salud para poder mantener la funcionalidad justamente en tiempos de encierro, con los implementos que están en la casa, etcétera, y ha resultado ser sumamente efectivo. Hay varios estudios que lo han demostrado, y por lo mismo nosotros hicimos esta alianza con los creadores del programa para tenerlo de forma gratuita en Chile. Los ejercicios de autocuidado que está realizando el MinSal, que van a estar orientados para el autocuidado de las personas mayores, entrenamientos de memoria también que estamos realizando, en el fondo como todo lo que tiene que ver con la mantención de la funcionalidad no solamente física, sino que cognitiva, y hemos lanzado otro tipo de programa, y aquí tomo uno, por ejemplo, de lo que está haciendo el IGI Sano también en la materia. Entonces todo esto, toda esta parrilla programática que no teníamos antes, que la hemos trabajado a través de nuestras redes, también vamos a continuar con mucha fuerza durante estos meses que tienen. Un tema particular, hemos reordenado también toda nuestra oferta programática en el marco del COVID, de lo que son los centros de día. Ahora la estrategia paso a paso se incluyeron en la fase 4 por la demanda de las personas mayores. Llevan muchos meses sin funcionar los centros de día, los clubes de adultos mayores también, y que son instancias muy importantes donde las personas mayores se juntan entre sus pares en el fondo, y muchas veces se transforman en la familia. Y eso, en el contexto de la pandemia, estaban cerrados, pero se logró finalmente incorporar en la fase 4 los centros de día y en la fase 5 los clubes de adultos mayores. Esto es importante porque nosotros como Senama hemos avanzado muy fuertemente en la estrategia de centros de día. Cuando asumimos el 2018, habían 16 centros de día funcionando en el país, y este año vamos a terminar con 90 centros, 4 centros referenciales y 86 comunitarios, lo cual ha sido un trabajo súper arduo que obviamente nos interesa en la pandemia, ver cómo se engancha también para que sea un espacio de desahogo, no solamente para la persona mayor, sino que también para los cuidadores de ella. Temas también que tienen que ver con bueno, el futuro más cercano. Esto es un tema que está más a decir, como lo que se acaba de anunciar con respecto al bono COVID Navidad, que también va a afectar o va a beneficiar a cerca de 850.000 personas mayores que se van a ver beneficiadas de este bono en el marco de la pandemia. Son 25.000 pesos por cada residente del hogar, y sube a 55.000 pesos si es que está en una comuna en cuarentena, ¿ya? Ese del total de personas beneficiadas es el número de personas mayores. Lo que se acaba de anunciar ayer con respecto a cuál es la priorización en caso de vacuna, están efectivamente priorizadas las personas mayores antes que otros grupos de la población, lo cual nos alegra muchísimo, y también agradecemos mucho el trabajo de todos los comités que aquí veo también a la María Teresa Valenzuela y otros actores que han puesto la voz de las personas mayores primero, y esto también para nosotros es un tremendo alivio porque también va a beneficiar a las personas que trabajan en establecimientos de larga estadía. Sabemos que las personas que van a priorizarse van a ser las personas del área de la salud, pero inmediatamente después vienen los adultos mayores, priorizando justamente los ELIAM para poder proteger a la población más vulnerable. Así que eso también es una buena noticia en lo que respecta a la vacuna. ¿Qué desafíos vemos que tenemos que hacernos cargo? Avanzar de todas maneras en una mayor interoperabilidad social, o lo social con lo sanitario. Estamos muy próximos a firmar un convenio, o sea, a firmar el convenio con MinSal, que nos permite interoperar datos, que eso es súper importante para una mejor respuesta. Ha sido ahora bastante más manual, y esto nos permitiría poder hacerlo mucho más de forma más sistémica. Un desafío que tenemos por delante de todas maneras, que tiene que ver con el acceso a la tecnología de la información o a la alfabetización de las personas mayores. Este es un desafío que sí tenemos que hacernos cargo. Veníamos trabajando en una línea, el contexto COVID nos puso un poco en pausa en esto, más allá de que se generó por su propia cuenta. En el fondo nos reunimos con los dirigentes a través de Zoom, de distintos canales que antes no ocupábamos, pero queremos potenciarlo con mayor fuerza. Todo el trabajo que viene en materia de salud mental, específicamente en personas mayores y en personal de atención directa, ¿cierto? Que se ha visto muy también estresado durante este tiempo. También un desafío que de hecho acabamos de terminar, la estrategia de salud mental que trabajamos en conjunto con MinSal para las personas mayores, y conjunto con distintos actores de la sociedad civil que nos colaboraron en eso.
Un desafío no menor que tiene que ver con recuperar la funcionalidad y las redes de apoyo. Se han perdido muchas redes de apoyo también de las propias personas mayores. Por lo general, las redes de apoyo no vienen directamente necesariamente de la familia, sino que de los vecinos, de otras personas mayores de la comunidad, y eso sí se ha perdido, y para nosotros como Senama es un desafío importante que tenemos por delante en el contexto de este avance en el fondo, la posibilidad de poder ir saliendo del COVID, y por supuesto que la rehabilitación de las personas contagiadas con COVID, que sabemos las secuelas que ha dejado, sobre todo en personas mayores, que también es un desafío que tenemos por delante en conjunto con MinSal. Esto en el marco, y usted lo conoce bien, Presidenta, en el marco de la estrategia que estamos trabajando en materia de cuidados, que obviamente eso continúa, avanzando hacia cuidados que tengan que ver justamente con cómo la persona mayor sigue viviendo en sus propias comunidades, en sus propios barrios, en sus propias casas, tratando de evitar al máximo la institucionalización. Y por último, que creo que ha sido algo importante este año, es que hemos permitido, más que permitido, hemos promovido con mucha fuerza la participación de las personas mayores en las decisiones que les afectan. Y eso es algo que nos sentimos súper orgullosos como Senama. Desde hace ya varios meses creamos una mesa de trabajo que es súper desconocida, pero para nosotros súper importante, con dirigentes que fueron electos y electas por ellos y ellas mismas. O sea, en el fondo, votaron quienes lo iban a representar, y nos reunimos de forma mensual para ir tomando juntos decisiones con respecto al COVID. De ahí salió la necesidad del desconfinamiento, de ahí salió también lo que pasó con el CERVEL en materia del plebiscito, de ahí salió lo de los establecimientos de larga estadía, lo de los centros de día, y esperamos que esta mesa que va a continuar el próximo año también signifique una forma como el Estado se relaciona con quienes son los beneficiarios de las políticas públicas en el marco obviamente del COVID, pero ojalá que continúe para adelante, porque finalmente creemos que las personas mayores tienen que ser mucho más activas en la toma de decisiones desde el punto de vista de la política pública, así que también ha sido algo importante este año. Eso principalmente. Muchas gracias, Octavio. Paulo, ¿quieren ustedes complementar? Sí, solo antes de dejar a María Isabel que dé algunas ideas más específicas y el especialista, yo solo reforzar algunos planteamientos, Presidenta, que hizo Octavio. Celebramos que dentro del anuncio de ayer el personal de los LEAMS como priorizado para el tema de las vacunas. La verdad es que es un tema que nos preocupa extraordinariamente. Ustedes saben que compartimos en algún minuto, inclusive en este mismo espacio, tuvimos 3 compañeros de trabajo fallecidos precisamente en este ámbito, digamos específicamente, y quisiera además mencionar ante la comisión que esperamos que el personal no solamente priorizado, no solamente corresponda a las personas que trabajan en los LEAMS, sino que en una red de programas y servicios que evidentemente va mucho más allá de las responsabilidades que tiene Octavio y Senama, pero cuando miramos esto de la mesa de vulnerabilidad, ¿cierto? Que instalamos junto con el ministerio, estaba Octavio, estaba su secretario, es que son todos los programas en la red de calle, las hospederías, las casas de acogida, en fin, que más o menos son dispositivos distintos que acogen a la misma población, entre comillas, ¿sí? Personas con preexistencia, mayores, con historias de pobreza, por lo tanto, lo mismo con toda la red de programas y sobre todo las residencias que atienden a personas con discapacidad mental, que si bien corresponde a Senadis y no a Senama, pero estamos hablando del mismo grupo, donde nosotros quisiéramos explícitamente plantear, y así vamos a solicitar formalmente, que todas las personas que trabajan y acompañan la vida de este grupo denominado más vulnerable estén dentro de las priorizaciones. Eso como un primer punto. En segundo lugar, Presidenta, quisiera que conversáramos un poco sobre el tema de cuidado de equipo y salud mental. Los equipos que han estado a cargo de estos grupos más vulnerables, mayores, con preexistencia, en calle, pobreza, discapacidad mental, en fin, son equipos que están extraordinariamente desgastados, angustiados, atemorizados, cansados, estresados, van a tener un escenario de vacaciones y por lo tanto de distanciamiento emocional y descanso muy anormal, con muchas dificultades para poder trasladarse, muchos de ellos teniendo que tomar vacaciones en espacios no adecuados para el descanso, y por lo tanto nos preocupa extraordinariamente la vuelta ante un eventual rebrote, ¿cierto? Y un poco el escenario que se está planteando para los próximos meses en Chile, de tener que volver a un cuidado
con mucho cansancio emocional, con mucho agotamiento, con mucha todavía incertidumbre. Sabemos que el tema de las vacunas, si bien es una buena noticia, todavía es relativamente lejano a nuestra realidad. Entonces, llamar la atención y poner ahí un acento de manera importante sobre el tema del cuidado de los equipos, de las personas que trabajan en programas de poblaciones vulnerables mayores, en este campo más amplio, donde incluimos a personas con discapacidad mental y a personas en situación de calle. Quisiera, no sé, María Isabel, si tú quieres puntualizar algunos aspectos. Y lo último es que también creo que es importante para la reflexión, y que lo compartía con el equipo de María Isabel hoy día en la mañana, que la modalidad, sobre todo de personas que están con apoyo familiar, que no están institucionalizadas, y que evidentemente, tal como lo planteó Octavio, tenemos que hacer todo lo posible por tratar de generar políticas que impidan, que dificulten, que generen algunas barreras hacia la internalización, y eso tiene que ver con todas las metodologías de apoyo familiar y de apoyo domiciliario. Ahí algo de eso se ha aprendido, y respecto de eso pedirte, María Isabel, si puedes tú comentar, porque creo que hay buenas noticias dentro de todo esto, como para mirar y sumar las políticas públicas y las personas mayores en el país. Eso, Presidenta. ¿Estás con Isabel? Sí, buenas tardes ya. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a Octavio también por el reconocimiento al trabajo de equipo. Yo creo que este ha sido un trabajo con otras instituciones también, y reconocernos mutuamente también nos alienta a seguir trabajando juntos. En relación a lo que señalaba Paulo, reforzar dos aspectos respecto a lo residencial, y después tomar el tema domiciliario, que es lo último que señala Paulo. Lo primero, y aquí quiero sumarme al planteamiento de Octavio respecto a nuestra preocupación y lo relevante que significó dentro de la estrategia de abordaje COVID el tema de los reemplazos, de poder disponer de recursos para poder sostener la operación regular de los programas cuando tenemos equipos desgastados, cuando tenemos equipos que tienen que ir a cuarentena. Eso para nosotros y para los equipos en terreno es una tremenda preocupación, contar con los recursos y contar con la gestión, porque en esa gestión que realizó Senama para poder hacer estos apoyos a los distintos programas participó también Simón de Sireneo. O sea, hubo una estrategia que no solo disponibilizó recursos en términos de recursos, por así decirlo, personal, y también los recursos económicos para poder pagar a ese personal, sino también lo que implica la logística de gestión de conseguir esos reemplazos. O sea, son muchos los currículos que se revisan, hay personal que hay que capacitar para que pueda llegar en las mejores condiciones posibles, pero lo más rápidamente posible, a poder realizar las actividades de cuidado cotidiano. Estamos hablando de personal de reemplazo, no solo pensando en profesionales, estamos hablando de cuidadores de trato directo, personas que hacen asistencia directa cotidiana a las personas, sobre todo pensando en que en los ELEAM muchas veces hay presencia de personas con altos niveles de dependencia. Entonces, yo creo que eso para nosotros es una urgencia, ha sido muy relevante para el trabajo en esta estrategia, y creo que es algo que necesitamos apoyar, visibilizar y efectivamente lograr que estos recursos se puedan destinar para esos fines. Eso es un elemento. Compartir el tema de salud mental. Aquí, por supuesto, hay un trabajo que se está desarrollando, pero nuestros equipos están cansados, tanto como el personal de la salud que trabaja directamente en los SFAM, en los hospitales, en las distintas modalidades de atención desde el sistema de salud. También hay un cansancio acá en nuestro equipo, y por lo tanto el tema de la salud mental respecto al personal y a los participantes también, que es algo que también anunció Octavio en términos de poder ir trabajando en conjunto con el Ministerio, estos temas que hoy día se han visibilizado, pero que también requieren de recursos. Sí, esto no solo es declarativo, sino que necesitamos efectivamente tener los apoyos y las herramientas para poder ejecutar esas acciones orientadas al tema salud mental. Y por último, respecto al tema domiciliario, yo diría que nosotros tenemos dos grandes preocupaciones, pero también a propósito de esas preocupaciones hemos visibilizado dos grandes oportunidades. Una de esas grandes preocupaciones es, respecto de lo domiciliario, hacer foco en aquellas personas que tienen mayores niveles de dependencia y que viven solas, ¿no es cierto? Y que efectivamente
no salen mucho, están ubicados en lugares apartados. Octavio hablaba de las 32 comunas, pero nosotros tenemos más de 300 comunas, son 350 y algo comunas. Entonces, si nosotros miramos el impacto y la cobertura, es una cobertura que es muy relevante, pero es muy pequeña todavía para lo que se requiere en comunas más alejadas, en comunas semirurales, en lugares donde efectivamente las personas tienen dificultades para poder acceder a servicios súper básicos y acompañamiento súper básico. Muchas veces los vecinos, en el mejor de los casos, están en la casa al lado, pero en muchos casos están a algunos kilómetros o algunas cuadras, y eso por supuesto que dificulta. Tenemos no solo el tema de la inclusión, o sea, de la brecha digital, sino también tenemos zonas rojas, zonas donde no hay posibilidad de generar estos acompañamientos o estos digamos, conexiones remotas con esas personas, y por lo tanto ahí, además del cuidado domiciliario, se requiere apoyo al cuidado. Y ese es el programa que comentaba Paulo, y aquí voy al segundo punto, con el que nosotros hemos generado ciertos aprendizajes. Nosotros manejamos un programa de apoyo domiciliario, en el fondo, que complementa, enriquece o incluso suple algunas acciones de cuidado domiciliario, porque el cuidado domiciliario Senama tiene acciones más directas respecto a las personas mayores en términos de colaborar con esas familias o con esas personas en acciones de actividades de la vida diaria, ¿no es cierto? Pero ocurre que en aquellas familias o personas que están más alejadas, que están con mayor aislamiento social, el poder apoyar ese cuidado desde el punto de vista de la conexión con vecinos, con familiares, con muchas veces para algunos de ellos el Hogar de Cristo y los monitores que trabajan ahí son la única conexión que ellos pueden tener, por distintas razones. Aquí no estoy juzgando, solo estoy señalando una fotografía. Y por lo tanto, uno de los aprendizajes que nosotros hemos hecho es que el acompañamiento y el vínculo directo no puede perderse. Tenemos que desarrollar estrategias que no solo estén basadas en la conexión remota, pero también la conexión remota complementa y nos permite estar más cerca de las personas. Nosotros en la experiencia concreta de trabajo teníamos al menos una interacción semanal o a veces 3 veces al mes con las personas a propósito de estos programas domiciliarios que pretenden apoyo domiciliario, no cuidado domiciliario. Hago ese distingo porque es importante realizarlo, pero hemos aumentado nuestras conexiones. Muchas veces esas conexiones son diarias con las personas mayores y eso les ayuda no solo para sentirse acompañados, sino también para poder plantear aquellos elementos que necesitan, aquellas tensiones, temores, miedos, etcétera. Tenemos experiencias muy enriquecedoras en ese sentido. Yo creo que el trabajo que va a empezar a hacer con las entregas de dispositivos Conecta Mayor va a colaborar mucho en aquello, y estamos también pilotando un dispositivo de acompañamiento que se llama G-Care, que surgió a propósito. Octavio también ha sido parte porque ha estado presente en la alianza Pensar en Grandes, que es una alianza entre Hogar de Cristo, AFP Habitat, que está preocupada de poder levantar proyectos innovadores para asistencia, apoyo y colaboración en esta etapa de la vida. Y hemos desarrollado un dispositivo muy interesante para poder generar estos acompañamientos domiciliarios y que nos hemos dado cuenta que finalmente son una herramienta, pero que no suple el vínculo directo. Y eso me interesa que sea muy visto y visibilizado, porque aquí tenemos una mirada siendo lo sociosanitario algo muy relevante, tenemos que avanzar en este tipo de trabajo hacia una mirada sociocomunitaria, donde el vínculo territorial, el vínculo directo de las distintas organizaciones, de los distintos componentes de ese tejido social, permita efectivamente tener un soporte para esa persona mayor y su familia, para esos cuidadores que muchas veces están tan estresados como nuestros cuidadores de las residencias, y que efectivamente están prestando un servicio que es invisible, pero que es muy necesario y va a seguirlo siendo durante todo este año y por supuesto en el futuro también. Eso, Presidenta, quería aportar o complementar.
Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Yo ahí quiero hacerles como una pregunta, porque yo valoro el cómo se han ido ajustando, como decía al principio, hemos conocido lo que han hecho Octavio del Senama, pero pensando en esta etapa y sobre todo en el aprendizaje de la importancia de la atención primaria, cómo se está conectando con lo que pasa en los consultorios que uno diría son la instancia que sabe dónde están los adultos mayores y en qué condiciones, o sea, es como la primera pregunta que uno se hace, sabemos los que están solos, los que necesitan más apoyo, y yo entiendo que eso lo manejan en el consultorio, cómo se conecta eso con estos otros dispositivos de apoyo. Algo plantearon respecto, Isabel, tú sobre la conectividad digital, y eso, si bien hay adultos mayores para quienes les resulta más difícil, pero el poder conectarlos es todo un desafío, o sea, tenemos que asumirlo y es clave. Pero básicamente eso, tiene sentido, no sé, hacer un catastro en las comunas, hacer eso con la atención primaria. ¿Está hecho ya? Yo imagino que sí, ¿no? O incorporar voluntarios en este periodo de verano que puedan hacerse cargo, pero creo que este tiempo, esta ventana, que bueno, uno supone que debimos haber tenido menos contagios, pero por lo menos tenemos mejor clima. Uno podría hacer un trabajo que permita después, sobre todo en una etapa más compleja o que estén más encerrados, poder acompañarlos más. No sé quién quiera hacerse cargo. Le dejamos la palabra a María Teresa. Gracias. Y después Jaime, que había pedido en el chat. Gracias, senadora. Bueno, la verdad es que todo lo que nos ha relatado, tanto desde Senama como lo que acaba de relatar Pablo recién, se necesita mucho más gente, mucho más instituciones, mucho más cabezas colaborando en esto, porque todo todavía, digamos, lo que hay no es suficiente para la tremenda necesidad que hoy día existe. Respecto de la pregunta que usted hacía, senadora, yo puedo solamente relatar la experiencia que tenemos con los centros diurnos de Puente Alto y con Lo Barnechea, que son dos municipios con los cuales hemos trabajado intensamente como Universidad de los Andes, y nosotros constituimos acá el Centro Integral para el Envejecimiento Feliz. Y ¿qué es lo que pasa? Que todavía, digamos, los nexos entre los centros diurnos, que desde nuestra mirada como centro integral son fundamentales porque permiten prolongar la independencia de las personas mayores, que es lo que realmente es lo más preventivo que puede ocurrir, digamos. Porque ya cuando llegamos a la etapa en que la persona perdió la independencia, sí, obviamente se pueden hacer todavía muchas cosas más, pero en realidad yo creo que lo que más tiene impacto es actuar sobre mantener la independencia. Y esto, los centros diurnos, todavía no existe un nexo así súper fluido entre los centros diurnos y la atención primaria. Existe obviamente todo el trabajo que yo sé que ha hecho Senama, Octavio, en conjunto con la subsecretaria de Salud Pública, como para resolver este tema a la brevedad posible, pero cuando uno de los centros diurnos se encuentra con personas que tienen, por ejemplo, daño cognitivo, que tienen, por ejemplo, síntomas depresivos, que uno dice, a ver, pero si le seguimos efectuando más pruebas, la verdad es que llega como a confirmar la depresión. La verdad es que no es fácil, no es un camino fluido en el cual uno diga, ya se hace la transferencia, digamos, se hace la interconsulta, la atención primaria, y esto se va a atender. Entonces, por lo tanto, hay puntos que mejorar, todo se está trabajando, pero hay que claramente ya hacer lo posible. Después de eso hay una cantidad de personas que en realidad ni siquiera tienen hecho la encuesta, el EMPAM, y por lo tanto esto es de parte de la atención primaria. Entonces, por lo tanto, también es necesario, digamos, que efectivamente se logre una gran cobertura de personas mayores que completen estos EMPAM. Entonces, hay mucho por hacer. Después de eso, en la parte de la alfabetización digital, que es lo que hoy día en la pandemia obviamente nos lloraba, ¿no es cierto? Nos lloraba porque las personas mayores, y eso me consta, digamos, en las reuniones que voy al Senama,
que las personas mayores dicen, esto nos encontró al desnudo respecto de poderme conectar con mi familia, poderme conectar con mis redes. Y no es un tema fácil de resolver porque en el fondo, primero hay que hacer un diagnóstico de por qué realmente existe resistencia también de las personas mayores de poder incorporarse a este medio, no solamente por falta de conexión a Internet, que hay un alto porcentaje de personas que no tienen conexión, pero al margen de eso también hay que vencer miedos en ello. Ellos tienen mucha desconfianza, tienen miedo de que si yo entrego mis datos a través de Internet me los van a utilizar para otras cosas. Si yo voy a hacer una transacción de retirar X monto de plata, digamos, del banco, me van a captar, digamos, mis datos personales. Tienen muchos temores. Entonces, por lo tanto, el trabajo de alfabetización digital es un trabajo complejo, pero que es necesario hacerlo, requiere etapas, al menos 3 etapas claras, digamos, y en eso estamos trabajando bastante ya avanzado con la Municipalidad de Lo Barnechea. Entonces, por lo tanto, creo que el mensaje que puedo decir, que todo es insuficiente para las necesidades actuales que tiene nuestro país respecto de las personas mayores, en circunstancias que la deuda que tenemos como país frente a las personas mayores y fundamentalmente las mujeres mayores es demasiado grande. Entonces, por lo tanto, creo que senadora, si en realidad tomamos este tema, varias personas desde el mundo político, desde el mundo universitario, desde el mundo social, la verdad es que solo podríamos aportar con granitos de arena. Gracias. Gracias, María Teresa. Jaime Labarca y después Isquia tenía una pregunta. Muy de acuerdo con los últimos comentarios de María Teresa. La necesidad es muy grande, ¿no es cierto? Y hay mucha brecha todavía por cubrir. Claramente el adulto mayor es una población súper importante. En un principio el 70% de los fallecidos fueron sobre 70 años, así que estamos hablando de una población target muy, muy importante. Y lo otro que el ojo o el cuidado que se tuvo con los adultos mayores, al final por cuidarlos también se deteriora su salud. Entonces es como una paradoja de que mientras más los cuidamos, más se deteriora. Entonces hay como una lucha contra el tiempo también por tratar de llegar a un equilibrio que sea sano. Yo quería, se parece el tema de los adultos mayores, sobre todo lo institucionalizado, al tema de la gente en situación de calle. Entonces, yo quería contarles solo que en paralelo yo tuve la suerte, y considero que una suerte, que me hayan invitado a participar en la mesa COVID para las personas en situación de calle. Fue una experiencia realmente increíble. Esto está radicado en el Ministerio de Desarrollo Social, lo dirigía el subsecretario, y claramente participaban todos los agentes. Hogar de Cristo es un actor hiper relevante dentro de esa mesa, ¿no es cierto? Siempre lo fue, también las organizaciones sociales. Y lo que se hizo ahí es curioso porque el hogar de la gente en situación de calle es la calle, y la calle era precisamente donde no podían estar. Entonces como que perdieron su hogar, digamos, de alguna manera, la gente que vive en la calle. Entonces, de alguna manera se hizo mucha inversión y mucho trabajo también en esa área. Y comparten ciertos problemas comunes, lo institucionalizado y los albergues. Hubo que abrir una cantidad enorme de albergues, y los albergues ya no eran solo para la noche, sino eran 24 horas. O sea, la gente se tuvo que ir a vivir a los albergues, gente que no está acostumbrada y que está, por supuesto, en la calle. Y lo otro que pasa es que hubo en algún momento hubo la necesidad de tener albergues sanitarios. Entonces le llamamos albergues sanitarios, porque en el fondo era para las personas que eran contacto o que tenían COVID de alguna manera. Entonces, y ahí un actor relevante también fue la atención primaria a través de la doctora Santander del ministerio, ¿no es cierto? Nos ayudó muchísimo y colaboró efectivamente en poner mucha ayuda y colaboración de la atención primaria para visitar esos albergues, hacer visitas y poder tratar de mantener, ¿no es cierto?, el mejor de los cuidados en esa población. Y solo terminar diciendo que la gente en situación de calle es probablemente gente muy frágil, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, que tenemos que mirarlo con mucha atención. Y creo que también debieran, por el hecho de también compartir instituciones o lugares penalizados como albergues, debieran también tener una suerte de prioridad
como dijo Pablo Henao al principio, en la lista para las vacunas, ¿no es cierto?, justo con los adultos mayores, porque se comparten bastantes problemas y situaciones comunes. Así que terminó esta mesa, dejó de sesionar ahora que se fue el invierno, ¿no es cierto?, y a pesar de que la pandemia sigue igual, ¿no es cierto?, y los problemas pueden seguir, pero dejó de sesionar con una actividad súper interesante que fue un concurso de cuentos y de historias en relación a COVID para la gente en situación de calle, donde muchos cuidadores contaban sus cuentos, digamos, y mucha gente también en situación de calle escribió o hizo algunos relatos que dan otra perspectiva. Así que tuvo un final bien significativo, diría yo, esa actividad. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Isquia. Sí, no sé si está Octavio todavía, porque tenía una pregunta en torno a la disminución de la población dentro de las fundaciones, el EAM y centros de adultos mayores. Nos han llegado algunos relatos que algunos de estos centros ya cuentan con menos del 50% de su población habitual, que están teniendo algunos problemas de sustentabilidad financiera, y sospechamos que con segundas o terceras olas eso puede seguir en su incremento. En la misma línea, entendiendo que hay que reactivar algunas actividades de los adultos mayores, ¿qué opinión han tenido después de estos últimos casos, que particularmente en los planes de Cernatur, en donde tuvimos algunos contagios, entendiendo que además se promueve la reunión dentro de este grupo de alto riesgo que tiene mucho más probabilidades de fallecer si es que se contagian, entendiendo que vamos a tener eventualmente una vacuna y vamos a tener algún plazo? ¿Se han replanteado este plan de reactivación de las actividades? Sí, Presidenta, ahí, bueno, Fabio. Gracias. Ahí para responderle la pregunta a la doctora Siche. Efectivamente, lo que sucedió ahí, doctora, es que hubo un tiempo no menor de varios meses donde los establecimientos de larga estadía no podían tener nuevos ingresos de personas, ¿ya? Entonces eso efectivamente, bueno, y ahí también puede ratificarlo mejor María Isabel o Pablo con respecto a lo que pasó en el Hogar de Cristo y otras instituciones. Y eso lo que empezó a generar es que efectivamente distintos hogares, hubo hogares que tuvieron que cerrar, sí. Nosotros como Senama mantuvimos el financiamiento y también lo hizo así FONASA y los distintos como mecanismos que hoy día tiene el Estado para apoyar el financiamiento. O sea, no, en el caso nuestro, por ejemplo, está sujeto al número de personas que tiene el establecimiento, pero entendiendo el contexto de la pandemia y que ocurrieron fallecimientos al interior de los centros, mantuvimos igual los montos que se entregaban independientemente de las personas que hubieran al interior del centro, lo cual en algo colaboró, ¿ya? Así también, doctora, lo otro que hicimos para poder ayudar en términos de gasto, la entrega de elementos de protección personal la hicimos a todos los hogares, no solamente a los 250 hogares que son sin fines de lucro, sino que a todos los hogares, porque ahí también hay una realidad país que es muy dura, que el 83% de los hogares que son con fines de lucro tienen ingresos inferiores a 350, 400 mil pesos al mes por adulto mayor, menos de lo que tiene una fundación, que puede llegar el costo mensual a ser de 600, 700 mil pesos. Entonces, la precariedad con la que viven es tremenda y nosotros tomamos la decisión de poder apoyarlo a todos, con personal de reemplazo, con elementos de protección personal, para paliar un poco lo que era el gasto. Esa situación efectiva de cierre ha ido disminuyendo y esa presión económica también, sobre todo con la posibilidad de poder ingresar con todas las medidas sanitarias a nuevas personas a los establecimientos de larga estadía. Y eso también ha sido así reconocido por las organizaciones que operan establecimientos. Nosotros nos juntamos de forma semanal con los operadores, tanto que eso ha servido para paliar en parte ese mayor o ese incremento en los gastos que tuvieron. Así que esperamos con esas medidas, doctora, que eso se pueda solucionar, ¿ya? Obviamente acá hay una discusión más de largo plazo y lo hemos conversado también con la senadora, de qué es lo que pasa con el cuidado de las personas mayores y sobre todo con la implementación de, ya sea seguros de dependencia, subsidios, programas que tengan, que permitan mayores ingresos. Eso es una discusión país, ¿ya? Con respecto a su segunda pregunta, que tiene que ver con los programas y qué es lo que ha pasado también en el caso Cernatur, y lo comentaba anteriormente Jaime, un poco también de lo que sucede con la voluntad o la capacidad de decidir que tienen las personas mayores, ¿ya?
que es un tema no menor, porque son, ¿qué es lo que hizo, en el fondo, como desde el punto de vista sanitario, qué es lo que se hizo? Hubo un tiempo de varios meses donde las personas sobre 75 años estuvieron en sus casas, ¿cierto?, con una cuarentena específica. Nuestro diálogo con los dirigentes fue que en su principio habían valorado esta medida, sobre todo por el desconocimiento que había frente al virus, pero después estaban con mucha necesidad de poder retomar, obviamente, el día a día en igualdad de condiciones. Esa fue una de las primeras conversaciones que tuvimos con esta mesa de adultos mayores y que llevamos al ministro de Salud, y el ministro de Salud y a la mesa, obviamente, y finalmente se tomó la decisión de no diferenciar por edad, ¿ya? Cuando sucede lo del Sennatur, efectivamente el Sennatur lanza toda su parrilla programática, porque no solamente es adulto mayor, es jóvenes, viajes de estudio, entonces nuevamente sale la pregunta, bueno, ¿hay que hacer discriminación por razón de edad? Que no es una pregunta sencilla de responder, porque como bien sabemos, en el fondo el coronavirus es más agresivo con las personas que tienen enfermedades de base, y existe una relación obviamente entre edad, muchas veces, y enfermedades de base, pero no necesariamente por tener una edad, uno tiene que tener una enfermedad. Entonces, esa discriminación en el fondo, desde el punto de vista netamente de los años, que de por sí, doctora, la gran mayoría de los países ha optado no hacerla. Ya fueron muy pocos los países que hicieron esa discriminación previa por edad. Entonces, obviamente cabe preguntas de qué sucede con respecto, por ejemplo, a un test. ¿Cuál es la voluntad que puede tener una persona frente también a una decisión que puede ser de carácter sanitario? Independientemente de eso, obviamente que el Sennatur ha tomado todos los resguardos. Afortunadamente, lo que sucedió en el caso de Renca, hubo una persona contagiada de todo el grupo que viajó. Eso también tiene que ver con todas las medidas que se tomaron, porque se hace el viaje lo más seguro posible dentro de lo que se puede. Se han tomado medidas especiales ahora, en el sentido que aquellas comunas que puedan viajar, esas son las últimas, en el fondo, indicaciones, que estén en fase 4, solamente van a poder ser viajes interregionales, ¿cierto? Que no impliquen un traslado de harta hora en un bus, etcétera, pero estas son finalmente decisiones, y con esto termino, que en el caso del programa de vacaciones de tercera edad van a estar de la mano de lo que decía en el fondo Sennatur con respecto a su programa en general, ¿ya? Y estas son decisiones que tomará el servicio en el fondo en consideración también de la situación que hoy día vive el país. Carolina. Paloma, sí. Oye, no, muy brevemente, pasa que estamos votando entre medio, así que tenemos un enredo grande, como tú habrás explicado. No, que yo quiero... Estoy siguiendo acá. Sí, oye, muy brevemente, porque no quiero que pase así como colado, porque a propósito de estas discusiones que hemos tenido en la comisión que te tocó presidir, a mí me correspondió proponerle la mixta de presupuesto, precisamente lo que se hizo referencia, y yo entiendo que no es suficiente, pero son 5.000 millones de pesos considerados para el año 2021 en todo lo que son la implementación en medidas de seguridad y cuidado de los adultos mayores en todos los organismos que tú haces referencia. Entonces, yo sé que, como se hizo, por lo menos, no sé, yo cuando algo se logra en las comisiones, por lo menos yo lo que digo es que alegrémonos un poco entre nosotros, digamos, porque eso fue algo que surgió a partir de distintos planteamientos durante el año. A mí como me toca la Comisión de Hacienda, tú sabes, digamos, me tocó plantear eso, y al final, el último trámite, el último día, la última modificación que se hizo del presupuesto fue la incorporación de esos 5.000 millones de pesos, que es una cantidad no menor, digamos, porque estaban considerados 1.200, se subió a 5.000, para justamente dar una mano respecto al tema del cuidado de los adultos mayores. En este caso se hizo por medidas de seguridad, porque era la glosa que estaba posible de aplicar, digamos, pero eso no quiere decir que no podamos innovar en otras cosas a medida que vayan pasando los tiempos, porque también yo lo oigo a usted, imagínense, uno que no es médico, y usted hablan con toda transparencia, digamos, que no sabe si viene un segundo brote, o ir recién un eventual tercer brote, entonces ahí uno como que entra sabemos que es algo muy poco predecible, y como los recursos son finitos, uno tiene que estar viendo cómo lo hace calzar. Pero quería dar ese dato, Carolina, para que no, por lo menos no dejarlo así a la pasada, digamos. No, gracias, senador. Además, en su momento, cuando se votó el presupuesto, lo reconocimos acá, y yo creo que
es un ejemplo virtuoso, no solo de que las comisiones hacen su trabajo, sino también de la importancia de la articulación de todos los actores, porque si no lo hubieran levantado muchos de ustedes con tanta fuerza como tema, probablemente nosotros no hubiéramos tenido la capacidad de torcerle la mano en el buen sentido al director de presupuesto y resguardar esos recursos. Entonces yo creo que fue un trabajo conjunto, además súper transversal, de los senadores y diputados también en la discusión del presupuesto. Yo creo que de la misma manera tenemos el desafío de, ahora respecto de lo que viene hacia adelante, más allá de las medidas, o sea, de los elementos de protección personal, el cómo avanzamos nosotros en un sistema nacional de cuidados con financiamiento real, con todos los dispositivos. O sea, yo los escucho a ustedes desde el ánimo que nos plantea la María Teresa, ¿no es cierto? Y Jaime, desde la experiencia práctica que uno conoce además del Hogar de Cristo, pero también pensando en los adultos mayores, no solo los más vulnerables, y lo que uno ve del efecto del confinamiento en personas jóvenes, o sea, en obesidad, en otros problemas por estar encerrado, en salud mental, y que te llegan todos los días, y uno se pone en el caso de un adulto mayor. Entonces lo que tenemos que recuperar es súper importante, de vínculo, de masa muscular, no sé, de cosas como bien básicas, además, de confianza para salir, pero eso requiere como un trabajo sistemático, que a mí me interesa mucho por lo menos colaborar en armarlo y en articular a los actores para que esté ese foco, que son cosas que de repente nos quedan fuera. La vacuna es súper importante, pero quizás eso es como lo más fácil porque se identifica, corre por un carril, pero estas otras cosas que parecieran no ser las más vistosas, pero no por eso las menos importantes, también tenemos que incorporarlas. Y bueno, hay algunas discusiones legislativas que ayudan, que están súper entrampadas. O sea, en la reforma previsional tenemos seguro de dependencia, que uno podrá discutir el diseño técnico, pero yo digo, ahí están los recursos, entonces cómo no ponerlos a disposición, o aumento de pensiones, cosas que también complementan y que por otros motivos están entrampados, pero uno en los zapatos de los viejos dice, oye, lo importante es que lleguen, ¿no es cierto?, los recursos, que se facilite. Isabel nos había pedido la palabra y la Caterina nos ponía aquí en el chat que el 84,4% de las muertes confirmadas son mayores de 60 años, y eso no es menor a propósito del planteamiento que hacía la doctora Siches. O sea, cuando uno dice diferenciar por edad, también tiene que ver por el riesgo que significa, ¿no? Entonces, hemos sido críticos del programa de vacaciones, también de medidas de apertura que no se condicen con el riesgo sanitario que existe en general, ¿no? Independiente de la respuesta de Octavio. Isabel, ahora sí te doy la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. En relación a lo que planteaba la doctora Siches, quisiera reforzar dos elementos, compartir con Octavio todos los esfuerzos que desde Senama se hicieron para poder sostener los financiamientos, y en esa posibilidad efectivamente Senama mantuvo los subsidios, y yo creo que eso fue una tremenda buena noticia para los. No así, no logramos lo mismo con FONASA, porque habían otras restricciones, pero hubo mucho en ese sentido, mucha gestión que realizó Senama para poder apoyar eso. Pero claro, esto, y aquí voy a una lógica un poquito más estructural, y en eso yo quiero hacer hincapié en esta lógica estructural de la manera de financiar los programas LEAM, ¿sí? Principalmente pensando en aquellas instituciones que colaboramos con el Estado en la gestión, digamos, del cuidado de las personas mayores a través de dispositivos residenciales. O sea, esto que ocurrió, que usted, doctora, refleja en su pregunta, efectivamente ha sido un tremendo dolor de cabeza para muchas instituciones. Nosotros no lo tenemos resuelto todavía, aun cuando nos vimos en la obligación de cerrar 4 residencias en distintos lugares de nuestro país. Y yo creo que es algo que tenemos que poder lograr fortalecer, reforzar desde una lógica un poquito más permanente. Hay una asimetría en términos de los temas de financiamiento, como con FONASA no se logró, particularmente en el caso del Hogar de Cristo y Fundación Las Rosas, nos vimos muy afectados porque el mayor financiamiento o cofinanciamiento de la atención residencial provenía de los recursos de FONASA. Senama nos entrega un aporte y un subsidio que va entre los 110 o 130 mil pesos, 140 debe ser ahora, a propósito de los niveles de dependencia de las personas. Pero el aporte más sustantivo, por así decirlo, respecto de este financiamiento lo recibimos sin desmerecer, Octavio, por
favor, no estoy desmereciendo el aporte, estoy poniendo los puntos para que se visibilice cuáles son los desafíos que tenemos. FONASA nos entrega un aporte de 200.000 pesos a 400.000 pesos, también dependiendo de los niveles de dependencia. Entonces, cuando tú dejas de recibir ese subsidio en un financiamiento que cubre entre el 40 y el 50%, en el mejor de los casos, del financiamiento que se requiere para cumplir los estándares que el propio ministerio nos pide respecto al funcionamiento de los dispositivos LEAM, porque nosotros tenemos exigencias desde el Decreto Supremo 14 que justifican o fundamentan estos costos cercanos al $1.000.000, dependiendo de, nosotros trabajamos con personas altamente dependientes. Entonces, cuando tenemos que cumplir con esos estándares y no recibimos el apoyo, digamos, adecuado, efectivamente ponemos en riesgo la sustentabilidad y amerita entonces preguntas como las que usted señalaba en torno a cuán real ha sido este efecto. Yo creo que Senama ha trabajado y en conjunto hemos trabajado por corregirlo. Valoramos enormemente, por supuesto, esta disponibilidad de recursos para el próximo año, porque eso también nos pegó muy fuerte. No solo las EPP, los reemplazos, como lo señalaba hace un rato, las sanitizaciones, cuando uno tiene un brote o una situación de ingreso de contagio a la residencia, tiene inspecciones y fiscalizaciones de la autoridad sanitaria que generan muchas veces multas, que generan acciones de sanitización, de abordaje, digamos, para definir en sectores, todo el tema que tiene que ver con la manera de abordar, digamos, esto para que no continúe el contagio al interior de la residencia. Y por supuesto, eso tiene efectos económicos importantes, que son contingentes, pero también son estructurales, y ese es el punto que yo quería poner para que cobre sentido la pregunta, se refuerce la respuesta de Octavio y nos plantee este desafío de largo plazo respecto a lo que significa los financiamientos que usted señalaba, senadora. Eso, muchas gracias. Gracias, Isabel. Yo le quiero dar la palabra a la Jimena, para que además aproveche de ponernos al día un poco en que están en el Consejo Asesor. Y yo no sé si respecto del tema de cuidado y apoyo a los mayores, han hecho algo ustedes como pauta de recomendación, porque yo creo que hay una discusión que hay que intencionar y que también eso ayuda para que las propias familias lo conversen, o el rol que tiene la atención primaria. Creo que sería incluso como bueno dar ciertas pautas, como incluso una campaña. Octavio plantea este tema de los ejercicios y todo, pero eso me da la impresión de que no penetra tanto, de que no es tan conocido. Lo hacemos más quizás con los niños, ¿no? Aunque no sea tan efectivo, no dejarlos frente a la pantalla, pero quizás por ahí podríamos hacer algo de cosas que pueden ser simples, podemos colaborar, pero pueden ayudar también. Jimena. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer las presentaciones que se hicieron sobre el tema del adulto mayor, que para nosotros es muy relevante, por lo que mencionaba también Caterina en el chat. El grupo que efectivamente concentra el riesgo es el grupo del adulto mayor, y es un riesgo que es directamente por edad. La presencia de enfermedades crónicas agrava ese daño, pero la edad per se es un factor de riesgo, y es el factor de riesgo más relevante, ¿no? Por eso todos los países han priorizado esos grupos, para que no haya confusión respecto a los mensajes. O sea, si uno además tiene una enfermedad crónica, es mayor riesgo, pero por solo la edad es el factor de riesgo más relevante para esta enfermedad. Bueno, nosotros a nivel nacional, yo diría que estamos viviendo un momento bipolar. Por una parte, tenemos un aspecto depresivo, negativo, en relación a que seguimos con un aumento de la transmisión en casi todas las regiones. Si no recuerdo mal, me parece que Copiapó, la región de Atacama y O'Higgins son las que están con un poquito más contenidas, pero en el resto se ve claramente un aumento, que es lo que lleva a la preocupación, por cierto, y a encender las alarmas respecto al tema de que hubo necesidad de volver, digamos, en etapas de control hacia atrás, en el plan paso a paso, y la necesidad permanente de seguir mejorando las medidas, especialmente lo que significa la detección de los casos, su aislamiento, la identificación de los contactos, su cuarentena.
mejorar la investigación de los brotes para identificar las situaciones donde hay hiperdiseminación, y que lamentablemente esta parte en el fondo de alguna forma queda opacada por la otra parte bipolar, digamos, que es lo positivo de que aparezca la vacuna, que es una excelente noticia tener la autorización de la vacuna. Pero yo quise partir por la parte más que nos tiene que seguir importando en relación a que todavía necesitamos mantener las medidas, el autocuidado, la mejoría de la autoridad sanitaria. Han hecho algunos cambios en el ministerio para mejorar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que esperamos que tengan un buen resultado. El tema de la comunicación social, que es muy relevante, la preparación de la red asistencial, esta adaptación del plan que anunció el ministro, no tenemos conocimiento bien del detalle y lo que significará eso, pero es muy importante que las medidas, yo creo que ha sido importante el tener indicadores claros que definan el paso de las etapas. Y es importante también que la gente entienda lo que significa cada una de las etapas. Cuando hay mucho cambio, yo creo que se pierde un poco y ya se confunde qué exactamente es lo que uno puede hacer, y yo creo que eso es importante que se siga reforzando. El tema de la preparación de la red asistencial, que también es muy relevante y que entendemos que se está realizando en el ministerio, y la estrategia de entrega de las vacunas, lo que es la autorización y la entrega de las vacunas, que son los elementos técnicos más relevantes, son muy importantes de continuar fortaleciendo, a pesar de la fatiga de la gente, de que han habido atisbos de rebeldía en relación a las medidas, y que nuestra visión técnica ha sido siempre el que las medidas tienen que ser adecuadas a las realidades locales en un contexto en el cual hay una normativa nacional, indicaciones nacionales, pero las medidas de control tienen que ser también adecuadas a cuáles son los lugares donde se producen aglomeraciones en las distintas ciudades, a cuál es la realidad de las distintas comunas, las actividades, etcétera, y eso puede ayudar a controlar la transmisión. Y en eso es muy importante seguir fortaleciendo a las regiones, el que haya coordinación en las regiones. También hemos sabido de que no en todas las regiones la coordinación es muy buena, que es importante la relación entre la Seremi y los servicios de salud y los alcaldes, y el fortalecer la respuesta a nivel local, incluyendo la atención primaria. Entonces esa es como la parte depresiva, y la parte que nos lleva a la manía es este tema de la autorización de la vacuna, que es una excelente noticia, el primer paso de la etapa final de la pandemia, que va a ser larga, que eso también a veces comunicacionalmente es difícil de explicar a la gente, porque ve inmediatamente la esperanza de que va a empezar a llegar las vacunas, pero tenemos que entender que ese es un proceso largo y con incertidumbres, como ha sido toda la pandemia, en el sentido de cuál va a ser el ritmo en el cual van a llegar, en cuál va a ser el momento en que vamos a tener la autorización de las otras vacunas, que nos van a permitir tener más holgura en la disponibilidad e ir avanzando más en la vacunación poblacional, y en la necesidad de tener una priorización de estas vacunas, en las cuales ustedes, bueno, ayer todos vimos el mensaje presidencial, la opinión de este Consejo es bien clara y se la ha hecho ver a las autoridades. Nosotros pensamos que los dos grupos prioritarios para la vacunación son los adultos mayores y el personal sanitario, y que son esos los grupos que deben ser focalizados en la llegada de las primeras vacunas. Y estamos de acuerdo en lo que se ha comunicado hasta el momento, de que serían en esta primerísima llegada la prioridad del personal que trabaja en las unidades de cuidado intensivo y urgencias, y en los lugares, en las regiones donde han tenido mayor carga. Esperamos que el Ministerio anuncie prontamente exactamente dónde va a ser, para que se disminuyan las incertezas y los rumores, digamos, a través de los medios respecto a dónde va a llegar el primer envío de las vacunas. Como decía, es muy importante desde el punto de vista comunicacional el explicarle a la gente el tema de lo importante que es la vacuna, que va a ser voluntaria, que es importante el tener la voluntad de vacunarse. Yo creo que todos nosotros, todo el personal de salud, afortunadamente todos los que han dado entrevistas, se les ha preguntado, ¿usted se vacunaría? Y todos hemos dicho sí, nos vacunaríamos, sin ninguna duda, porque hay también estos riesgos de toda esta comunicación que hay respecto a las vacunas, las infodemias. Entonces eso es bien relevante en este momento en que puede haber mucha información falsa sobre el tema de vacunas.
Y para cerrar sobre ese mismo tema de que ha habido bastantes rumores también esta última semana en relación a que se va a cerrar toda la ciudad, etcétera, y hacer un llamado a que ojalá se traten de controlar y chequear las fuentes de las informaciones antes de difundirlas, porque es un momento especialmente sensible, porque la transmisión va hacia arriba, porque estamos cerca de las fiestas de fin de año, porque va a llegar una primera vacuna, etcétera, en que hay que ser muy estrictos y disciplinados con el tema de la información. Yo dejaría hasta ahí, no sé si quieren complementar mis compañeros del Consejo. Fernando. No, Jimena siempre resume en forma impecable. Ay, gracias. La conozco desde que ella era niña. Sí, fue el primero que me recibió en el ministerio cuando era becada. Muy bien. No sé si hay más consultas, alguien quiere hacerla o intervención. Yo creo que y darles alguna información. La próxima semana no vamos a sesionar porque entre Pascua y Año Nuevo no van a haber, entonces ya retomaríamos para enero. ¿Ya? Ahí yo creo que podamos conocer este proyecto que les comentaba al principio, el proyecto Esperanza, y también hay una experiencia ahí respecto del análisis en agua servida que conversábamos en la mañana con la Seremi de Ciencia, que lo vamos a incorporar. ¿Ya? Y me parece que va a ser bien importante el poder evaluar y revisar cómo está el proceso de vacunación. O sea, sin duda ahí vamos a tener más antecedentes, como parte de los temas que retomemos antes de, o sea, el próximo año ya, pues. Y estar en contacto, cualquier cosa, tenemos el chat durante estos días, y quiero además terminar agradeciéndoles lo que ha sido este año difícil, la disposición que han tenido, se los decía al principio antes de la transmisión, sobre todo el humano, y que tengan una bonita fiesta junto a sus familias, en la medida que puedan juntarse. Eso, pero eso, yo espero que el próximo año podamos partir además con un ánimo distinto, que sea un año mucho mejor. Levantamos la sesión y le damos las gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz año. La grabación Gracias, feliz año a todos. Felicidades. Buena hora. Felicidades. Chao, chao.